Constitución del hombre invisible. Primera parte. Conferencia de Francisco Nieto. Puede ser muy interesante para algunos saber cuál es nuestra relación con el universo y más quizás saber cómo funciona él mismo internamente. Pero hay una cosa que el lector, el oyente, debe tener muy claro, y es que si no cuida y controla sus instrumentos de trabajo, de poco le servirá el conocimiento y las intenciones de superación que tenga. Como analizaremos a continuación, el espíritu, el ego y el hombre con la conciencia actual solo tienen 4 cuerpos para poder desarrollarse y para alcanzar el reino de los cielos. Por consiguiente, si no los cuida y los gobierna, poco adelanto alcanzará en cada renacimiento. Los vehículos, cuerpos, nuestras herramientas, solo deberían servir para el progreso del alma, es decir, para trabajar sobre las cosas o hechos de cuyos resultados nos podamos llevar algo después de la muerte, y para conseguir eso debemos cuidar dichos cuerpos. El dinero, la fama, la posición social, etc., no sirven para el progreso espiritual después de la muerte y solo servirán en vida si se utilizan con responsabilidad y sobre todo para servir y ayudar a los demás. El ego o yo superior se manifiesta a través de sus cuerpos para adquirir experiencia y obtener de ella la correspondiente rentabilidad espiritual. Pero eso será o no posible dependiendo de lo que haya hecho con sus cuerpos en la vida pasada. Es decir, según el karma maduro para esta vida y según sea el grado de conciencia alcanzado respecto a que pueda interesarse seriamente por su desarrollo o no. Por tanto, el primer conocimiento que hay que obtener es saber cuáles son y cómo funcionan nuestros cuerpos. Y el segundo, qué podemos hacer para purificarlos y para que sean cada vez más perfectas herramientas. Debemos convertirnos en alquimistas para hacer el trabajo interno que transforme nuestra naturaleza inferior en oro, o sea, en espíritu, y para ello debemos comenzar por, primero, alimentar y cuidar el cuerpo físico para que los vehículos superiores y el ego puedan manifestarse correctamente a través de él. Y 2, autoobservarnos para analizar nuestros sentimientos, deseos y pensamientos y así poder purificarlos para que atraigan materia más pura de sus correspondientes mundos. Si sabemos cuál es el fin de nuestra existencia y qué medios tenemos para llegar a tal fin, es conveniente que conozcamos mejor esos medios para así poder utilizarlos de la mejor manera posible. En principio analizaremos, aunque solo sea en parte, los 3 aspectos importantes que conforman al ser humano. Estos son el espíritu, el ego yo superior y la personalidad, para luego profundizar un poco más en los cuerpos que forman dicha personalidad u hombre. El espíritu. En ocultismo comúnmente se llama espíritu a la mónada manifestada, es decir, al hecho de que el espíritu que Dios diferencia en y de sí mismo y que tiene latente los mismos poderes de su creador, se exprese en 3 de los mundos superiores y más cercanos al propio mundo de Dios. La naturaleza del espíritu es de deseo de ser y es evolutiva, de progreso, espiritual y divina como su padre. Su conciencia es de unidad en su origen,
y aunque se manifieste y no exista para la percepción humana, algún día la volveremos a recuperar como autoconciencia. No tiene nada que ver con la personalidad, y por eso la personalidad no puede comunicarse directamente con él. El contacto indirecto que podemos tener es lo que nos llegue de la interpretación que hace el alma o ego. El nivel más bajo donde se manifiesta es en los subplanos superiores del mundo del pensamiento o cuerpo mental de Dios manifestado, pero Él está por encima de la forma y del pensamiento más perfecto, porque, de hecho, es la conciencia de donde proceden nuestras conciencias como personalidad. Es conveniente dejar claro que la vida y la conciencia representan lo mismo, porque no hay vida sin conciencia, como tampoco conciencia sin vida. Sin embargo, como lo que estamos tratando es que la unidad se expresa como personalidad, podemos llamar vida al espíritu o mónada y conciencia a la multiplicidad o diversidad de vehículos que utiliza. Por tanto, los vehículos de materia son la esencia de la materia donde el uno se ha manifestado en lo diverso. Y cuando digo que la vida o espíritu es consciente, me estoy refiriendo a que es conocedor de lo que le rodea. Profundizando esto un poco más, podemos decir que la conciencia divide en dos a la unidad y que la conciencia existe cuando hay una limitada existencia. Por tanto, la conciencia dejará de existir cuando deje de sentir que se siente limitada. La conciencia está unida a la materia o forma porque ambos representan la doble polaridad manifestada por la unidad inmanifestada. Esto ocurre respecto a nuestro Creador, como también respecto a nuestro espíritu y su expresión en los mundos. Ambos son los aspectos inseparables de esa vida suprema que, sin ellos, es inmanifestada. La materia es limitación, y sin limitación no hay conciencia. Nosotros tenemos conciencia de vigilia porque, entre otras cosas, en cada renacimiento nos limitamos en el cuerpo físico. Desde el aspecto interno y personal, la materia es limitación y la conciencia es lo real según el estado actual de cada uno. Pero la conciencia es absoluta respecto a que en ella está lo potencialmente latente, eterno, infinito e inmutable. Lo que cada conciencia pueda asimilar del mundo del pensamiento, que es la mente de Dios manifestada, como propio y lo reconozca también como parte de sí mismo, será el universo donde se exprese, pero no dejará de ser parte del pensamiento y de la conciencia de Dios. Cada espíritu es, por tanto, una conciencia separada de la conciencia de Dios por medio de la mente que, a su vez, se encuentra velada por la materia. Cada espíritu ha de pasar de ser un Dios estático con sus poderes creadores divinos latentes a ser un Dios dinámico que haga uso consciente y voluntario de sus poderes desarrollados a lo largo de la evolución. Como espíritu es omniconsciente, pero cuando se sumerge en la materia se hace inconsciente e insenciente. De hecho, el plan divino trata de que cada espíritu descienda hasta el mundo físico para que pueda llegar a ser omnisciente y omnipotente en cualquier mundo donde él sea capaz de responder a las vibraciones del universo. El espíritu desenvuelve su conciencia en los 5 mundos inferiores al suyo, gracias a que se apropia de una parte de materia de cada uno de ellos para así velarse con la misma
en forma de cuerpos y poder responder y expresarse en cada mundo. Cuanto más desciende por los mundos hasta el físico, más se ve velado este espíritu por la materia y más difícil es expresar sus propias vibraciones en dichos mundos. Sin embargo, y a pesar de ello, nuestro espíritu está más cerca de nosotros que nuestras propias manos, puesto que es nuestro verdadero yo o realidad, la raíz de nuestro ser que, aun en su limitada conciencia actual en nosotros, sigue siendo parte de Dios. Lo mismo que lo absoluto e incognoscible está en parte en el universo manifestado que ha creado, así nuestro invisible yo divino se manifiesta en nuestra conciencia como Señor que guía la evolución y como Dios en el universo que vela su conciencia, o sea, los cuerpos. Los tres aspectos o poderes que el espíritu tiene, como su padre, son voluntad o divino poder del yo, sabiduría o amor que representa al Cristo que en nosotros debe nacer, y actividad o mente creadora que colecta el conocimiento. En la mente estos aspectos representan albedrío, discernimiento y conocimiento. La verdad es que no se puede decir mucho sobre el espíritu o mónada. Son pocos los ocultistas desarrollados, clarividentes o contactados por maestros y hermanos mayores que han dejado escritas estas enseñanzas tan profundas. Las investigaciones propias de algunos iniciados no han pasado más allá de las regiones donde se encuentra este yo superior, el ego. El resto de la información que se ha alcanzado hasta el propio mundo del espíritu ha venido casi siempre de los hermanos mayores, quienes incluso la pueden recibir de otros seres superiores a ellos. Estos hermanos mayores y maestros son los que se la han dado a sus elegidos para que fueran publicadas. Los que han recibido la información sobre el mundo del espíritu divino o lo han investigado con sus cuerpos espirituales, nos dicen que el espíritu comienza a reflejarse o a expresarse como un triple espíritu en ese mundo. El segundo aspecto se manifiesta en el mundo del espíritu de vida con ese mismo nombre, como espíritu de vida, y el tercero lo hace en los subplanos superiores del mundo del pensamiento en forma de o con el nombre de espíritu humano o ego, que es donde descenderá hasta el mundo físico, o sea, desde donde descenderá hasta el mundo físico lo que llamamos con sus diferentes cuerpos la personalidad. Aquí es donde el ego crea su propio vehículo llamado cuerpo causal, en las regiones del mundo del pensamiento. Y desde ahí se va apropiando de la materia que kármicamente le corresponda de los mundos inferiores para crear los cuerpos que forman la personalidad. Los cuerpos con los que renacemos. Estos cuerpos son el cuerpo mental, o sea, la mente, el cuerpo de deseos o emocional, el cuerpo etérico o vital y el cuerpo físico. De aquí que digamos que el espíritu está velado por la materia, pero que, aunque aparentemente separado, sigue siendo parte de Dios. Por consiguiente, el espíritu es el Dios manifestado en nuestros cuerpos y nuestra conciencia es la expresión limitada del espíritu. Aunque el espíritu tiene su origen y naturaleza en Dios y es uno con Dios y con el resto de espíritus de los que forma parte como oleada o enjambre de espíritus, lo cierto es que a partir de su diferenciación en Dios y del comienzo de su descenso, cada espíritu adquiere una naturaleza individual que, según desciende por los mundos para adquirir sus cuerpos y para adquirir experiencia, se va haciendo más independiente.
Y esto es así con el fin de que cada aspecto del triple espíritu forme su alma como resultado de sus experiencias. Aunque la conciencia del espíritu en su propio mundo comparte el conocimiento divino, no ocurre lo mismo desde que comienza su descenso hacia la materia, puesto que se vuelve inconsciente de esas gradaciones y vibraciones que no están aún bajo su control. De hecho, si en vez de manifestarse en los mundos inferiores se hiciera descender el espíritu uno, se encontraría encerrado en la forma completamente inconsciente del exterior y de los impactos como si estuviera en un vacío o en lo inmanifestado. El espíritu es el impulsor. A nivel superior sería como Dios, que es su origen y le impulsa a él. Pues bien, es el impulsor o fuerza, también fuerza raíz de todas las formas. Es el creador de toda la variedad que para su desarrollo necesita. Sin embargo, una vez en los mundos inferiores, pierde el contacto de su vida personal y no la vuelve a percibir en algún grado hasta que el ego, que es el resultado del trabajo en estos mundos, conecta con él por medio del desarrollo espiritual. Es lógico que más de un estudiante se pregunte que por qué el espíritu ha de descender o manifestarse en la materia si como tal es sabio y tiene los poderes latentes de Dios. Eso es así cuando el espíritu o mónada es diferenciado por Dios porque aún está en su conciencia. Pero una vez se expresa en tres aspectos divinos o poderes en los tres mundos siguientes, pierde esa conciencia del todo, esa omniconciencia, entre comillas, haciéndose entonces individuo inconsciente hasta que, tras millones de años de evolución, vuelve a la conciencia del todo como individuo autoconsciente de que sus poderes, que antes eran latentes, se han desarrollado gracias a las experiencias en los diferentes mundos. Si este mismo caso se lo aplicamos al Dios creador del sistema solar, sería como si la nebulosa fuera el espíritu recién diferenciado de su origen, el sistema solar fuera su cuerpo de expresión donde experimenta la vida divina y la reabsorción o desintegración del sistema solar fuera la aniquilación de la forma o materia para volver como espíritu al origen o vida una, pero con la experiencia que hace que se eleve al mismo nivel que su creador. Así, el creador de nuestro sistema solar será capaz de crear en un futuro una obra superior y el espíritu, o sea, nuestro espíritu, se convertirá en un Dios como Él lo era cuando nos creó, cuando nos diferenció del mismo. Por esa misma ley de analogía, la vida de una célula, las plantas o los animales, llegarán a pasar por un estado de conciencia similar al humano. El espíritu, el verdadero y más elevado yo, se hace triple, de forma similar a la luz incolora al pasar a través de la atmósfera. Se hace triple según se envuelve en cada capa de materia de los mundos que son el espíritu de vida, divino, el espíritu de vida y del pensamiento. Pero siempre es uno en el mundo de los espíritus puros o espíritus vírgenes. Y se dice que deja de ser temporalmente uno para hacerse triple porque se le priva de la conciencia de Dios, o sea, de la omniconsciencia, y se le limita para que se interiorice en las formas o cuerpos de diferentes grados de vibración para que se autoobserve y comprenda que está separado de los demás y que es un individuo. Cuando este triple espíritu se asienta como espíritu humano en las regiones superiores del mundo del pensamiento,
es cuando progresivamente va aprendiendo a formar sus cuerpos para obtener conciencia de esos mundos inferiores donde experimenta como personalidad para, y egoístamente, claro, buscar su verdadera conciencia y origen. Es este espíritu humano, como ego individualizado, el que renace sus diferentes cuerpos para experimentar en el mundo físico. Y es así como se obtiene la conciencia de vigilia que nos hace conscientes de lo que somos como personalidad y de lo que experimentamos. Del poder del Espíritu Divino nació el germen de lo que hoy es el cuerpo físico, del cual y de sus experiencias se está formando el alma consciente. Del espíritu de vida, el segundo aspecto de este triple espíritu, se originó el cuerpo etérico vital y de este se está formando el alma intelectual. Y del tercer aspecto de ese triple espíritu, o sea, del espíritu humano, surgió lo que hoy es el cuerpo de deseos o emocional, del cual se extrae la quinta esencia que forma el alma emocional. Por consiguiente, es la mente la mediadora entre el triple espíritu y el triple cuerpo, y es a partir de la adquisición de la mente cuando obtuvimos la autoconciencia, cuando comienza el verdadero trabajo evolutivo e individual que nos llevará de vuelta a nuestro hogar, a la casa del Padre. Origen y primeros trabajos sobre los átomos simientes. Las experiencias de la vida necesarias para el desarrollo de la personalidad, para la conexión con el ego y para la unión con el espíritu, se perderían si no hubiera algo que las guarde y algún medio para extraer la quinta esencia de ellas. Esto es muy lógico respecto a la personalidad, pero algo parecido ocurre también respecto al espíritu desde que comienza a reflejarse los mundos contiguos al suyo propio, o sea, desde que comienza a descender, a manifestarse por los siguientes mundos al suyo propio. Esto significa que el espíritu, con la ayuda y el trabajo de otros seres superiores, hace descender un rayo de su vida tomando como cáliz o vehículo un átomo de cada uno de los mundos siguientes, o sea, el del espíritu divino, de vida y del pensamiento. Cada uno de los tres rayos o poderes del espíritu pone en vibración la materia que rodea al átomo para así estar presente y poder estar en contacto en su momento para observar todo el desarrollo obtenido por el ego a través de innumerables renacimientos. Estos tres rayos del espíritu actúan como tres poderes que deben desarrollarse y hacer que sea posible la formación de los tres cuerpos inferiores. Así es como se desarrollan los poderes del espíritu latentes, y aquí es donde éste recopila todo el fruto de su manifestación como personalidad en los mundos inferiores. Estando como tercer aspecto del triple espíritu en las regiones superiores del mundo del pensamiento, éste debe esperar hasta que el cuerpo causal sirva de vehículo al recién nacido ego, fruto del desarrollo de los cuerpos personales y, principalmente, de la razón primitiva. Recordemos que todo esto es fruto de la apropiación de un átomo por cada rayo de vida del triple espíritu y por el trabajo de éste sobre la materia de esos mundos. Para no complicar mucho al estudiante, diré que estos rayos de vida del espíritu descienden o se reflejan en los mundos inferiores o personales para hacer algo parecido de manera que pueda llegar a él todo el desarrollo personal e individual. De acuerdo a lo dicho en el párrafo anterior,
antes de que naciera el ser humano conscientemente en sus vehículos o cuerpos, este solo existía como germen de la conciencia humana en los mundos superiores. Por tanto, no era capaz de percibir nada del mundo externo. Entre los estímulos de la propia vida de Dios en todos los mundos y el trabajo de sus jerarquías colaboradoras, el espíritu humano se asienta en su cuerpo causal y se apropia de un átomo simiente de donde dependerá la formación y asimilación futura de todas las experiencias relacionadas con la mente. Gracias al espíritu de vida y a la apropiación de dicho átomo, se formará la mente y el hombre estará capacitado para responder y razonar según vaya progresando en sus renacimientos. Algo similar ocurre respecto al cuerpo de deseos o emocional. El hilo de vida del átomo simiente mental desciende al mundo de deseos y se apropia de otro átomo de primer orden para que sirva de generador de cuerpos emocionales, de receptor del fruto de las experiencias y de medio para que el hombre pueda sentir. Lo mismo ocurre respecto al mundo etérico físico, de todos los éteres y átomos con los que se forman las formas o cuerpos del mundo físico. El hilo de vida se apropia de otro átomo de la más elevada región. Así, la vida del triple espíritu alcanza las formas del mundo físico, haciendo que los cuerpos relacionados con esos mundos respondan cada vez más a los impactos externos para así desarrollar la conciencia propia. Aunque se suele decir que los espíritus descienden hacia la materia o mundos inferiores, la verdad es que no es así, sino que irradian un rayo de vida mientras ellos están junto a el mundo de Dios. Ese rayo de vida manifestado como triple espíritu es el que hace la involución hacia la materia y la evolución para volver de nuevo a su hogar, pero como un Dios. Lo mismo que hay 7 clases o cualidades de materia como resultado de la combinación de los 3 principales poderes divinos, así también hay 7 rayos o poderes derivados de los 3 aspectos del espíritu en todos los mundos. A cada mundo pertenece una jerarquía, aunque haya otras colaborando en la obra de Dios. Por eso la oleada de espíritus a la que pertenecemos descendió por uno de los rayos, pero se relaciona con todos por medio de los seres que representan a cada uno de los mundos y planetas. Por eso, toda obra de estos seres en los respectivos mundos y planetas repercute en nosotros, y por eso se dice que somos carne de su carne. Cada jerarquía trabaja con la materia de cada mundo para que nosotros podamos hacer uso de ella, o sea, vivir, sentir, pensar y actuar. Cuanto menos evolucionados estamos, más trabajo tienen ellos para facilitarnos el progreso que necesitamos. Ellos cumplen con todo detalle el plan de Dios y nos ayudaron a adquirir los cuerpos que hoy tenemos. Ya hemos dicho que la materia de cada mundo es de 7 clases diferentes de vibración o sutilidad. De ahí que se elija generalmente los átomos simiente del mismo tipo de materia o rayo que el propio espíritu. Cuando el espíritu decide elegir otro rayo, son elegidos otros átomos simiente que serán engarzados en el rayo de vida que desciende, normalmente ya llamado Sutratma. Una vez que el espíritu se ha apropiado de los átomos simiente, reproducen cada uno de ellos su nota clave o vibración identificativa que servirá para atraer los materiales que formarán parte de sus futuros cuerpos. El espíritu no tiene acceso directo a los átomos simientes hasta que la Trinidad superior
o triple espíritu no haya evolucionado lo suficiente. Cuando lo haga, entonces sí tendrá acceso al fruto de las experiencias. Recordemos que los impactos que llegan del exterior al átomo dejan huella en él por medio de sus vibraciones, y que esto llega al ego y a la tríada superior por medio de ese hilo de vida mencionado. Nuestro espíritu es diferenciado por un Dios triuno, es decir, un espíritu con 3 poderes o aspectos destacables entre un total de 7. Nosotros, como espíritus, somos iguales, y nuestros 3 poderes principales son los que se reflejan en los mundos superiores. Sin embargo, también tenemos 7 aspectos espirituales relacionados con, primero, los 7 rayos o aspectos de Dios; segundo, con los 7 mundos del esquema que Dios ha creado para que evolucionen las oleadas de espíritus y otras jerarquías; y tercero, con nuestros 7 vehículos o cuerpos formados por una tríada superior y un cuaternario inferior o personalidad. Esto es así porque estamos en un universo septenario, cuyo origen está fuera de nuestro sistema solar. Pero también por eso, quizás, el espíritu se va reflejando en los mundos y apropiándose de los átomos simiente, siguiendo siempre esa misma línea de rayo por la que algún día volverá de nuevo a su seno. Así es que los átomos simiente tienen una vibración característica similar de acuerdo a su rayo, y esa característica es la que causa la vibración que atraerá la materia que corresponda para la formación de cada uno de sus cuerpos. Así, todos los resultados de las experiencias se almacenan en dichos átomos simiente en forma de potencias vibratorias. Por eso cada átomo se capacita cada vez más para responder a lo que llega del exterior y para reproducir en sí mismo las vibraciones. Así comienza a formarse lo que después es autoconciencia, y así el fruto de las experiencias de los diferentes cuerpos guardados en el átomo simiente correspondiente se eleva hacia el ego y hacia el espíritu, mientras cada átomo duerme hasta que en un próximo renacimiento despierten a la actividad para facilitar la gestación y la formación de los futuros cuerpos. Según el karma del individuo y según su evolución, así será la vibración del átomo simiente, y según su vibración será también el material que se utilice para formar dichos cuerpos. El beneficio de los átomos simiente en la formación de un cuerpo físico está en que, si el individuo se ha esforzado en alcanzar los más elevados ideales, su vibración permitirá atraer átomos que hayan estado en cuerpos de personas muy elevadas espiritualmente hablando, y esto ocurrirá incluso en el transcurso de su vida. Cuando el cuerpo físico muere, el átomo simiente situado en el corazón pasa la película de la vida al etérico para que la vida reencarnante pueda extraer su quinta esencia en el purgatorio y en el cielo. Cuando se ha hecho este trabajo en el mundo de deseos, la vida se retira del cuerpo de deseos adormeciendo el átomo simiente y dejando el cuerpo para que se desintegre como los otros dos, el físico y el etérico. Y lo mismo ocurre respecto al átomo y al cuerpo mental, de tal manera que el ego pueda extraer el mayor beneficio de todos ellos. Evidentemente, en los primeros tiempos como humanos no había casi agregaciones ni progreso en los átomos después de cada vida, pues había poca autoconciencia y poco razonamiento todavía. Sin embargo, los aspirantes espirituales de hoy pueden obtener un gran desarrollo espiritual si saben autoobservarse y dirigir sus cuerpos conscientemente.
Cuando se han abandonado todos los cuerpos y se han reunido los átomos simiente que representan a dichos cuerpos, aparecen como un solo núcleo dentro del cuerpo causal del ego. Al cabo de 1000 años aproximadamente, la vida del ego estremece al átomo simiente mental para que, como se ha dicho ya, de acuerdo a su vibración, atraiga materia del mundo mental para formar su futura mente. Y así ocurre naturalmente con los futuros cuerpos y átomos de los cuerpos que va formando, adquiriendo su materia y formando según va descendiendo hacia el mundo físico. Fin de la primera parte.